Bueno, estamos en comunicación, ya está enganchado, lo vemos en imagen a nuestro amigo y colega Matías Ciancio. Hola Mati, buenas tardes para vos. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para ustedes. Trabajando un feriado, los escuchaba ahí en el arranque, ahí con un poco de modorra y pegándole un palito a alguno que no está, pero qué bueno que se estén metiendo justamente de lleno en la actividad, más allá de lo que tiene que ver con este 20 de junio. Sí señor, estamos aquí justamente en un feriado, como decíamos al principio, nosotros no sabemos de feriado, ya lo tenemos que acostumbrar de entrada, así que estamos en esa disyuntiva de decir, bueno, nos encanta hacer esto, pero hay que acostumbrarse a los feriados, a venir en tren con cada media hora de frecuencia, pero bueno, le ponemos el pecho y aquí estamos para hacer lo que nos gusta. Mati, queríamos hablar con vos porque con todo lo que lleva el fútbol argentino, con todo lo que transporta, la pasión de los hinchas y todo lo que se moviliza, se volvió a instalar en el debate público, quizás un poco más puntualizado o generalizado en una parte de la sociedad, que es las sociedades anónimas nuevamente en el fútbol argentino. Algo que no ocurrió casi durante toda la historia del fútbol argentino, que sí lo vemos muy de moda en Europa, en algún que otro país de aquí de Sudamérica también. ¿Cómo ves vos y cómo tomás este debate que se estaba volviendo a instalar? Primero con Independiente, después ahora con la situación que está atravesando Vélez, se volvió a plantear. Sí, a ver, hay una realidad en primer lugar que es que no se podría, desde el vamos, ¿no? En general, la posibilidad, la alternativa que existe acá en Argentina, por una cuestión sencillamente de lo que permite el Código Civil y Comercial, sería de gerenciar solamente el fútbol profesional, como lo hizo en algún momento cerca de una instancia de quiebra, más allá después de la ley que lo cubrió Racing, ¿no? Eventualmente solo lo que era fútbol profesional estaba organizado, administrado por una empresa, por una sociedad anónima que era Blanquiceleste S.A. justamente, y después el resto del club quedó en el mismo orden que era el de asociación civil. Acá en Argentina no se podría un club completo privatizar, como se suele emplear el término, pero sí es cierto que en general cuando le va mal a algún equipo, enseguida se piensa en la alternativa de cambiar, ¿no? De cuajo con lo que tiene que ver con esa figura. Yo siempre digo lo mismo, más allá de tener una mirada muy puntual y de bancar la idea de las asociaciones civiles, que es que la figura de la administración no hace al éxito o al fracaso, ¿no? Digo, una sociedad anónima puede fracasar, una asociación civil puede fracasar. Pero bueno, evidentemente, la figura que tienen los clubes en Argentina, clubes que son centenarios, ¿no? Digo, con una historia que no tienen en el resto de Sudamérica, es realmente muy particular lo que ocurre acá en el país con los clubes, digo, algunos más de 100, 110, 120 años de historia, es la posibilidad en definitiva de si se quiere modificar, ¿no? Si se están haciendo las cosas mal con una figura jurídica, modificarla a propósito del cambio. No garantiza nada, ¿no? Ciertamente no garantiza nada. El tema, Mati, también lo que conversábamos con los chicos antes de abrir a la mesa para que puedan preguntar, es lo que se pierde con transformando un club en una sociedad anónima, porque quizás lo vemos un club de fútbol, recién hacía el caso, menciona Independiente a Vélez, que sí, bueno, es el fútbol profesional y nada más, pero detrás hay un montón de cosas, hay deportes federados, deportes no federados, hay chicos que viven del club porque van y viven en la pensión, se alimentan ahí, crecen ahí, estudian ahí. También se puede llegar a perder eso y es un peligro enorme, me parece, que este debate se empiece a plantear nuevamente y cada vez empieza a acrecentarse más, también acompañado, me parece, hasta por un nivel de discurso de política nacional muy relacionado al mercado y a las negociaciones privadas en cuanto a la vida en general y ahora metido nuevamente en el fútbol. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de esas instituciones que vos señalás y mencionás, ¿no? Independiente, Vélez, te diría cualquier club de primera división en general, comparado con los otros 13.000 clubes más, de hecho, que hay en Argentina, tienen una magnitud enorme. Estamos hablando de instituciones con uno, dos, tres inmuebles, ¿no? Una sede, un campo de deportes, un estadio, con miles de socios, algunos más, otros menos, pero miles de socios, en fin. Y eso, en definitiva, lo que les permite es darle la posibilidad de acceso a participar en prácticas deportivas a la zona de referencia, quizás Independiente más bien en Avellaneda, Vélez en Liniers, pero a muchísima gente, ¿no? Indistintamente de la geografía. Y eso posiblemente sin los ingresos del fútbol profesional, gerenciándolo en un eventual cambio que a veces se pide o por parte del hincha termina siendo un reclamo cuando no salen bien los resultados, más que nada, lo que haría es poner en jaque eso, ¿no? Podría quedar la vida institucional del club, de la asociación civil, el resto de las disciplinas. Pero es cierto que para esas instituciones, justamente, el fútbol profesional termina siendo el fuerte de los ingresos, ¿no? A través del fútbol profesional, en general del equipo de varones que juegan la primera de AFA, es que tienen los ingresos millonarios que tienen y que puede eventualmente reorientar, ¿no? Redireccionar a una cancha de vóley, a una red para que puedan jugar, a pelotas, a entrenamiento de capacitadores, ¿no? De lo que van a ser los
profesores de patín que tiene el club, etcétera, etcétera. Eso ciertamente se caería, ¿no? Entonces, si bien se gerenciaría solo el fútbol profesional de los clubes en Argentina, porque vuelta a la idea de privatizar un club completo no se puede, es algo que jurídicamente es imposible, más allá, a menos que se cambie el Código Civil y Comercial, ¿no? Ciertamente, como de hecho hace algunos años se intentó, la realidad es que el resto de la vida institucional del club, si se separa, si se desliga el fútbol con los ingresos que el fútbol conlleva, y quedarían un poco complicados, quedarían un poco complicados. Mati, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te consulto ¿Cómo? algo tal vez que es mi parecer, creo que es algo que está sucediendo, que es el gerenciamiento no oficial de los clubes. Porque se habla de que todavía son asociaciones anónimas, sin fines de lucro, pero hay en el fondo un gerenciamiento, se vio en varios clubes que aparece de la nada un tipo de negocios, un representante de jugadores, y termina siendo el que pone la plata para ese fútbol, porque se ve que después en otras disciplinas el club está totalmente destruido y que pasan los meses y te diste cuenta que tenés un club lleno de jugadores que tienen una misma persona en común y que esa persona se termina yendo o deja de poner foco en ese club y el club cae en una crisis agudísima que pasó en varios clubes como Independiente, San Lorenzo y ahora Vélez. Sí, que es aparte también un baño de realidad eso, ¿no? La crítica, al menos la más argumentada que yo suelo escuchar a propósito de quienes estamos, de hecho que incluyo en contra en general de la idea del gerenciamiento del fútbol profesional, es que en realidad ya está un poco gerenciado, ¿no? O en el caso de representantes, al que muchas veces los nombramos como tales de manera peyorativa, y no es el caso, pero en general se les suelen dilgar de esa manera, o incluso por los propios dirigentes, ¿no? Digo, piensen qué dirigente, o al menos qué dirigente de primer nivel, de una cúpula, un presidente de fútbol argentino, no es una persona muy acaudalada, ¿no? Por no decir directamente millonario. No es aparte dueño de alguna empresa, dueño de algún negocio muy importante, y que se sepa que al momento de asumir, si tiene que dar esa famosa inyección económica, lo puede hacer de su bolsillo. Por supuesto, después a cuenta de lo que el club pueda devolverle a medida que vaya recuperando esos ingresos. Entonces hay ya una especie de situación de gerenciamiento desde los propios dirigentes, ¿no? Que además, poniendo dinero de su propio bolsillo, después eventualmente con la pretensión de recuperarlo, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, ¿no? Digo, si un dirigente pone de su bolsillo, voy a dar un número redondo para que se entienda, 100 para contratar a 10 jugadores, ninguno de los 10 le rinde, o sea, hay cierta mala praxis dirigencial, la realidad es que el club le va a tener que devolver 100 igual, aunque ninguno de los 10 jugadores haya funcionado, ¿no? Y ahí está el ruido también, ¿no? Bueno, pero ¿por qué te tengo que devolver si vos todo lo que pusiste dinero fue para contratar jugadores que no rindieron? Y la contratación se hace desde el vamos, y el dinero, la prestación del dinero conlleva sí o sí la devolución, indistintamente de lo que fuese el resultado. Entonces se daba en la mayoría de día, de hecho, de los clubes de fútbol argentino, una situación falsa de gerenciamiento, ¿no? Como también ocurre lo contrario, quizás uno de los clubes más apuntados está con esta dinámica es Defensa y Justicia, por la presencia ciertamente que tiene un representante, creo yo el más importante quizás del fútbol argentino por la cantidad de nombres que maneja, que es Cristian Bragarnik, que tiene cierto, vamos a decir si se quiere, mecenazgo, no gerenciamiento por parte del representante. Y sin embargo es un modelo que ha surgido hace unos 8 o 10 años, 12 también, al menos en el formato del día a día que maneja el club, y que ha salido muy bien. ¿Por qué? Porque hay una decisión institucional de la dirigencia de Defensa y Justicia, desligada, si se quiere, del propio Bragarnik, de recuperar o de reorientar los ingresos que vienen del fútbol, de un fútbol que tiene éxito en función de lo que hace el representante, en otro tipo de cuestiones que no hacen necesariamente al plantel profesional, a los sueldos, a los jugadores, ¿no? En los últimos años, Defensa y Justicia construyó un predio en Bosques, se hizo de ese predio, construyó 6 canchas, compró poquito, vendió mucho, trató justamente de robustecer todo lo que hace la institución, por si eventualmente ese mecenazgo que tiene hoy por hoy de un nombre propio en particular, del de Bragarnik, no existiese. Bueno, es si se quiere ahí una alternativa a sacarle el jugo por el lado de asociación civil a lo que vendría a ser una especie de cuasi gerenciamiento, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí es el famoso del dicho al hecho, ¿no? Técnicamente en Argentina no existe como tal, no puede haber clubes privatizados, no puede haber gerenciamiento de ningún tipo, y en la práctica la realidad es que incluso siendo asociaciones civiles que persiguen el bien público a través de la promoción de la práctica deportiva, como se supone, según el Código Civil y Comercial, que deberían ser, hay mucho gerenciamiento detrás de los propios dirigentes, ¿no? Que eligen los socios, y muchas veces con el aval de los socios también, ¿no? Los socios en general tratan de votar al candidato que más dinero saben que tiene en el bolsillo propio cuando hay elecciones presidenciales. Mati, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo en un feriado.
Vos, como palabra autorizada de este tema, quería consultarte que si pensás que los clubes denominados de barrio quizás son más reacios a este tipo de ideas, teniendo en cuenta que tienen una vida cultural, social, que no es la misma que quizá de los clubes grandes, como por ejemplo te pongo a Boca y a River, que la mayoría de los socios no conoce ni la sede. No sé qué pensás, que si tiene que ver un poco eso, la cultura del barrio, del club, y si los hinchas de esos equipos son más reacios que los de equipos grandes. Sí, puede ser. A ver, yo creo que también hay una realidad que también podemos aplicar a nosotros, digo, las personas. Una vez recuerdo una antigua jefa que tenía en un viejo trabajo, me decía, uno vive con lo que tiene en el bolsillo, ¿no? Y si cobras 10 vas a llegar con lo justo a fin de mes con 10, y si cobras 100, aunque al de 10 le parezca un montón, quizás llegues a fin de mes con lo justo también, porque vivís en función de lo que tenés. Y los clubes grandes, clubes muy, muy grandes, ¿no? Boca y River como una liga casi que aparte, y detrás podríamos situar, si se quiere, incluso en momento de crisis, a Independiente, sin duda alguna hoy por hoy a Racing, a San Lorenzo también, quizás por ahí a Vélez y a Estudiantes, y paremos de contar, hay otros que están cómodos y están bien organizados, pero por magnitud quizás no pueden juntarse con esos en un mismo grupo o en una misma categoría. La realidad es que tienen ingresos de todo tipo, ¿no? Son clubes de una magnitud en las que de repente se permitiría o no sería tan grave llevar el gerenciamiento porque, en primer lugar, se sabe que mueven mucho por detrás, que tienen sponsors por afuera de lo que es el fútbol profesional muy grandes que les permitirían sostenerse al menos las cuentas por otro lado. Y evidentemente, como ahí hay una búsqueda eventualmente de lo que es el resultado deportivo, se lo podrían llegar a permitir. El del club de barrio, en general, puede ser que tenga algún tipo más de reparo, pero voy a dar, perdón por lo autorreferencial, digo, un caso particular. Yo soy hincha de Huracán, ¿no? Huracán viene muy mal, ¿no? Ciertamente, quizás ahí con Banfield, con Vélez justamente, con Arsenal, son de los que peor vienen, en función de resultados, en materia estrictamente de fútbol, de lo que es la liga y de lo que es el descenso, ¿no? La posibilidad ciertamente que existe de acá al fin de año. Y justamente como no se están dando los resultados, hay mucha búsqueda de esto de, bueno, basta, no funciona este formato, hay que gerenciar el fútbol. Yo sí digo siempre lo mismo, es una posibilidad, sí. Ahora bien, la empresa va a venir, eventualmente hace una inversión inicial, trae jugadores. Si se da el resultado deportivo, buenísimo, estamos hablando de un caso de éxito. Y si no se va, la empresa junta lo que había puesto o se trata de llevar lo máximo posible y se retira de vuelta. Y vos quedás con poco menos que con lo puesto, ¿no? En definitiva. Y evidentemente hay una estructura detrás del club que no tiene los 100.000, 150.000, 200.000 socios que tienen Boca y River, o que no tienen, no sé, los 100 millones de dólares, por ponerle un nombre al estadio que tiene el por hoy River, o el contrato multimillonario que tiene Boca con Adidas, como para poder soportar eso, ¿no? Los clubes hoy son presos también de su propio fútbol profesional. Entonces creo que quizás por ahí viene más que nada el reparo. Evidentemente, a mayor, si se quiere, grandeza de los clubes, nombre propio, el peso que tienen, hay más chances de que ese formato rinda. Y calculo que por eso será proporcionalmente inverso de este, si se quiere, reparo o hasta cierto rechazo de los hinchas de los clubes menores a avanzar con ese tipo de figura. Mati, ¿cómo te va? Te habla Luca. Yo quería preguntarte, tal vez vos, si tenés alguna otra mirada de otro país, tal vez poniéndolo a la par de Argentina, para vos, ¿cuál sería el mejor, tal vez, de otros países? Porque, bueno, Argentina en este momento en el fútbol, digamos, no están pasando por un buen momento, salvo los grandes, el tema de los equipos. Ya vemos Vélez, San Lorenzo, Independiente, equipos grandes que tal vez hace unos años no tenían esta clase de problemas. Para vos, ¿cuál sería la mejor forma, tal vez, de algún otro país, ya sea de Sudamérica o como la MLS también, en ese tema? Sí, a ver, hay un formato muy interesante que es el de Alemania, ¿no? Alemania, perdón por la interrupción de los gastos, están medio molestos. Alemania es un 51-49 formato tiene Alemania. mixto, en realidad, ¿no? En el mundo en donde sí hay habilitado por marco jurídico esta idea de sociedad anónima deportiva, es decir, de una empresa que como primerísimo objetivo tenga el fin de lucro, pero ahí bien cerquita, en segundo lugar, la búsqueda del resultado deportivo. Es de repente lo que pasa en la NBA, digamos, es un formato cerrado, absolutamente comercializado, y nadie puede dudar de lo competitiva que es la NBA, ¿no? Sacando esas épocas en las que algún equipo o alguna franquicia mete 2 o 3 títulos, como lo hizo San Antonio, como lo hizo Golden State, la realidad es que cambia mucho siempre los que llegan a las últimas instancias, y es porque el formato que tiene se mantiene muy competitivo, incluso siendo franquicias, ¿no? Digo, todos son empresas. Por eso, eventualmente pueden cambiar de nombre, de ciudad, de mascota, de colores, de camiseta, etcétera, etcétera.
El de Alemania no llega a ser ese formato, ni es tampoco quizás como el que en general existe en Sudamérica, en particular en Argentina, ¿no? Lo que piden en Alemania, la liga, la propia Bundesliga, es que la propiedad de los clubes, es decir, los clubes sí tienen dueños, ¿no? Acá se suele decir muchas veces, el club no tiene dueños o los dueños de los clubes son los socios. Bueno, no hay una propiedad detentada en rigor de los clubes, ¿no? Los clubes son asociaciones civiles y si sus socios forman parte, eligen autoridades, pero tienen una función en específico que es lo que le permite mantenerse vigente. En Alemania sí se detenta la propiedad, ¿sí? Es decir, se puede ser dueño. Ahora bien, el 50% de las acciones más una, es decir, siempre la mayoría, tiene que pertenecerle sí o sí a una asociación fundadora que se sepa que está integrada por hinchas de los clubes, ¿sí? Es decir, por personas, por voluntades en definitiva, que van a siempre pregonar por el bienestar y la existencia, la permanencia de esa institución, ¿no? Y después, como muchísimo, puede haber accionistas que vengan de afuera que tengan la mitad menos uno de las acciones. Entonces, de repente puede venir un inversor, una persona muy acaudalada o una empresa misma, una firma, a poner un montón de dinero a modo de inversión inicial para contratar jugadores. Si hay éxito deportivo, se va a retroalimentar ciertamente la cuestión económica. Si no lo hay, bueno, esa empresa en general, como decíamos, el primer objetivo es el fin de lucro, quizás retire los fondos y se vaya. Pero aunque se vaya, la mitad más uno queda siempre en esa asociación fundadora de hinchas que va a siempre luchar a capa y espada por la existencia, por la permanencia del club. Es decir, no va a dejar que esa salida de un inversor que era muy importante en materia económica implique la posibilidad de desaparición, ¿no? O eventualmente de quiebra de la institución. Y es un formato que viene funcionando muy bien, ¿no? Más allá de que la liga también ha impuesto otras imposiciones o requisitos a lo largo de los últimos años, como para que los clubes traten de sortear la ausencia eventual de un inversor, ¿no? Porque yo soy hoy dueño de una firma muy importante o muy millonaria y tengo que ir a Alemania y lo más probable es que firme como inversor de Bayern Múnich o de Borussia Dortmund, ¿no? Quizás de otro equipo. Pero justamente para sortear eso, les piden mucho a los clubes que inviertan en inferiores. Hay un mínimo en función de los ingresos que poner para las disciplinas de juveniles, también para las canchas, también para la nutrición, también para lo que tiene que ver con la estructura, con infraestructura. Entonces, el club genera cierta base que hace de vuelta que, si de repente, aunque hubiese una única persona que tiene la mitad menos una de las acciones y que de repente se quiere ir, que no quiere tener más parte de sus negocios en el ámbito del fútbol, el club siga existiendo y se mantenga más o menos con estabilidad. Es un formato interesante, decía, porque quizás detrás de la Premier League, la que todos podemos consensuar que es la mejor liga del mundo, hay varias que pujan quizás por ser la segunda mejor. La liga quizás con las caídas de numerosos jugadores del Barcelona y Real Madrid, empezando por Messi y Cristiano Ronaldo, se cayó un poquito. Creo que hay un cierto ascenso de la italiana en los últimos años, que manejan ciertamente clubes como si fueran moneda de cambio. Pero la alemana eventualmente se va a meter ahí. Creo que de acá a unos 3, 4 años quizás el formato alemán más las disposiciones que impone la liga está haciendo que los alemanes se empiecen a meter de a poquito, o al menos a pisar un poco más fuerte en materia europea, descontando al Bayern Múnich, que siempre hace buenos papeles, y que va a terminar siendo un papel importante, sobre todo por lo atípico, ¿no? Digo, por ese formato que no tiene ningún otro país en Europa, por ejemplo. Mati, basándome en Mauricio Macri en Boca, hace más o menos 20 años, que fue uno de los que empezó a implantar este tema de privatizar los clubes, ya llevamos casi 2 décadas. ¿Vos creés que en algún momento esto va a terminar sucediendo? Yo creo que es importante siempre, por supuesto, la voluntad y el espacio político que hay detrás de las funciones públicas importantes, digo, por caso un gobierno nacional, sin duda alguna, por encima de cualquier otra jurisdicción, y el deseo que tengan. También así, como digo eso, te puedo decir que Mauricio Macri fue presidente de la República durante 4 años, ya había tenido como presidente de Boca la iniciativa, la intención, de hecho llegó a la AFA la votación de abrir la posibilidad de la existencia de la figura, Sociedad Anónima Deportiva, y él fue el único que votó a favor, en una mesa en la que, con Grondona en la cabeza, todo el resto votó en contra. Y aún así ni siquiera se discutió. O se levantó, si se quiere, el debate en algún momento, y lo único que decantó de esos 4 años es que algunos clubes modificaron su estatuto para reforzar la postura anti-sociedad anónima deportiva, ¿no? Recuerdo, creo que el primero en hacerlo fue San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo modificó un artículo de su estatuto diciendo nunca vamos a permitir, o a esta institución no se va a permitir bajo ninguna posibilidad, no recuerdo palabra exacta, que se gerencie de repente lo que es algún tipo de órbita puntual de la institución, como lo sería el fútbol profesional, ¿no?
hubo justamente un rechazo. Pero la realidad es que siempre, como digo, así como todos los torneos tienen un campeón, todos los torneos tienen alguien que sale último, y en el caso de las competencias en Argentina, por el formato que tienen, hay descensos, ¿no? Hay pérdidas de categoría con todo lo que eso implica en materia de economía, ¿no? Sobre todo en los clubes, más allá de lo que pueda ser el dolor para el hincha. Y en ese aspecto, yo creo que alguna vez algún club va a pensar o a pretender la posibilidad del gerenciamiento del fútbol. Más allá de que también no ha habido quizás hasta hoy un caso bien marcado, al menos con la tendencia que implique el cambio del marco de jurisprudencia, ¿no? y jurídico, es decir, que se gerencie el fútbol propiamente dicho, más allá de este cuasi gerenciamiento del que hablamos previamente, por esa situación medio híbrida que existe hoy, ¿no? Un poco ya están gerenciados los clubes, ¿no? Pueden maniobrar desde una especie de gerenciamiento sin la necesidad de recurrir a un cambio en la figura jurídica o a un pedido a las instituciones o al gobierno nacional de modificar el Código Civil y Comercial para que le abran esa puerta a través del marco jurídico que tiene el país. Entonces me parece que por eso se dilata la cuestión. Eventualmente puede surgir alguna ocasión o algún caso, creo yo, con algún equipo al que le vaya mal, sobre todo algún equipo quizás importante al que le vaya mal, que vaya por ese camino o que lo intente. Pero me parece que hay una tradición tan fuerte y tan arraigada en los clubes en Argentina que hace que sea imposible meterse de lleno en ese mundo, ¿no? Digo, piensen México, por ejemplo. México copia mucho el sistema deportivo de Estados Unidos en términos generales. En el caso del fútbol es una de las patas de las cuales hace mella. Y hace poquito hubo un club cuyo dueño, porque también tienen dueños los clubes, también operan como franquicias deportivas, decidió que iba a cambiarlo de cuajo al club porque no le estaba dando los resultados que quería y le cambió de nombre, de insignia, de ciudad y de estadio, ¿no? Es decir, Impensado por darles un acá. ejemplo especulativo de acá, digo, inventado, hipotético. Bueno, no, Racing Club de Avellaneda no existe más, ahora se llama el equipo Carreras de Córdoba y va a jugar en Córdoba y va a tener celeste y azul, no va a ser celeste y blanco los colores. Y creo, yo sinceramente lo considero imposible porque ¿qué pasa con los, no sé, cientos de miles de hinchas de Racing que son de Avellaneda y quizás no son de Avellaneda, pero esencialmente sienten un sentido o tienen un sentido de pertenencia para con esa zona? Con un club que se va de ahí, tiene poco sentido no moverlo, no van a ser los mismos los que lo siguen. Los clubes hoy por hoy tienen hinchas en todo el país en general, sobre todo los más importantes. Pero por supuesto que el arraigo de identidad está vinculado con una cuestión geográfica, ¿no? Son muy defensores ciertamente del lugar, del estadio, del barrio, los clubes hoy por hoy, sus hinchas y demás. Entonces creo que eso está lo suficientemente sólido como para que la puerta nunca se le termine de abrir a la posibilidad del cambio del Código Civil y Comercial, ¿no? Que es lo que haría la posibilidad a los clubes de privatizarse, como suele decirse. Llegar a ese punto lo veo sinceramente imposible. ¿Algún gerenciamiento de fútbol profesional? Solamente, no del resto de la vida institucional. En algún club mediano, quizás no grande, creo que sí, también se puede dar de acá a un par de años, cuando también los dirigentes se sinceren y empiecen a ver los números en rojo que la mayoría de los clubes tienen en Argentina, a propósito de endeudarse sin nunca pagar del todo, ¿no? Bueno, Independiente es un caso que llegó a una situación casi límite, ¿no? En ese sentido. Mati, justamente con este tema de los clubes grandes, como antes decía Luca, que hace más de una década empezó a vivir una situación extraña, normal, porque antes se daba cada tanto. Ahora es todos los años hay un club nuevo que está en crisis. Pasó con el descenso de River, el descenso de Independiente, la promoción de San Lorenzo, la promoción de Racing. Ahora otra vez Independiente, otra vez San Lorenzo, otra vez Vélez. Que parece que cada vez es más normal que clubes grandes estén en crisis. Quiero ir un poco a tu opinión. ¿Qué usarías vos? ¿Cuál es el proyecto que usarías vos si tuvieses la potestad de decir esto va a ser así? Si harías un gerenciamiento parcial, si mantendrías todo como está, pero con algún cambio para que estas crisis no se den. ¿Qué proyecto es el que a vos te gustaría que tome la Liga Argentina y todos los clubes de Argentina para que se estabilice? Porque claramente esto es imposible seguir así, que clubes que depende tanto emocionalmente de los hinchas, porque Argentina es un caso raro en el resto del mundo, de cómo lo viven los hinchas y cómo realmente se sufre. No da para más realmente que los clubes sean manejados de tan mal manera y salgan todos impunes. ¿Qué harías vos? Es una buena pregunta, de difícil respuesta o resolución en realidad, ¿no? En primer lugar te diría que con las mismas reglas que existen ya hoy por hoy,
eventualmente que se cumplan, ¿no? Digo, eso desde ya. La realidad es que hay mecanismos de control a propósito de lo que son las administraciones de los clubes, más allá de que las elige el socio, ¿no? El socio con su voto respalda, se supone, una conducción por un periodo de 3 o 4 años, según la institución, según lo que marque cada estatuto, pero de repente son 3 o 4 años en el que se entera uno las cosas que ocurrieron o que se firmaron o lo que tiene que ver con cuestiones de cifras y números después de que esa conducción se fue, ¿no? Y en realidad habría que tener un control en primera instancia y como mínimo anual, ¿no? Ciertamente, más allá de lo que tiene que ver con la presentación de un balance cada 12 meses. Y en segundo lugar, con una frecuencia un tanto más reiterada o repetitiva, ¿no? Yo creo que también hay algo ahí, una cuota mínima, ¿no? En el último fondo, en el último orejón del tarro por parte del socio, en tanto en general su responsabilidad como tal, como asociado a la institución, como partecita de la institución, es ir a votar cada 3 o 4 años, elegir una conducción. Como digo, en general se trata de votar al que parece más adinerado y que por ende va a inflar un poquito más la cerca del club y resolver todo lo que tiene que ver con tema de deudas o contrataciones de jugadores. Y después uno se olvida, ¿no? Y de vuelta, los clubes firman contratos o firman en realidad cualquier tipo de vínculo y demás casi que todos los días. Y 3 o 4 por día. Y no me refiero solo a contratos de jugadores, refuerzos, incorporaciones, salidas, ventas de pases y demás, sino todo el tiempo, digo, un concierto, un contrato, un estacionamiento, un acuerdo con alguna otra institución, los mecanismos de seguridad de los partidos, ¿no? Que constantemente implican un acuerdo con la policía, un pago todas las semanas, etcétera, etcétera. Y esos son números. Bueno, lo que tiene que inmiscuirse el socio es en eso en primer lugar, ¿no? Empezar a ser una especie de auditor propio. Por supuesto que el organismo de control interno, uno de los tres más importantes que tienen los clubes, por ser asociaciones civiles, que es justamente el órgano fiscalizador, tendría que estar al pie del cañón con eso. Pero yo no sé, por ejemplo, cuántos socios de los clubes en Argentina saben que si levantan un teléfono y llaman a su sede social, dicen, hola, mirá que quiero el balance que se presentó ayer, o quiero que me digas cuánto gana tal jugador, o quiero que me pases el contrato de tal, legalmente lo puede recibir, ¿no? Digamos, en calidad de asociado tiene la posibilidad de recibirlo y de que le informen. El club está en la obligación de eso. Es algo que no Después, se cumple. evidentemente, el socio es un ciudadano de a pie, ¿no? Digo, un trabajador, una persona que va a la oficina 9 horas por día, un lunes, un martes, y cuando llega a las 7 de la tarde no quiere llamar a su secretario o a su tesorero para decirle a ver cuánto cobra fulanito, porque quiero saber si no están despilfarrando el dinero del club en un sueldo de 40 jugadores profesionales. Evidentemente, por eso digo, la responsabilidad ahí es menor. Pero las herramientas y los reglamentos están, el socio tiene que jugar un papel un poquito más activo, creo yo, el socio general de cada club, en esta especie de control, ¿no? De audición que hay que hacer, en definitiva, de las organizaciones, de las comisiones directivas. Y si se me permite, ahí sí hay un añadido que hoy por hoy no está, que es la responsabilidad penal de los dirigentes. A sabiendas de que de cualquier manera el cargo del dirigente a veces es un poco injusto, ¿no? Digo, difícil. A fin de cuentas son personas que se meten a conducir 3 años un club, que no ven un peso por eso, no es un cargo rentado, ¿no? Sino que es ad honorem, que en general los clubes de primer nivel requieren una atención 24/7 y que salvo que hagan las cosas muy, muy, muy bien, siempre te van a sacar, a tirar un poquito del ala, ¿no? Siempre te van a contar las costillas. Entonces es algo difícil. Aún así, viendo en general quiénes son, las veces que se reiteran en definitiva las dirigencias de los clubes, ¿no? Los oficialismos muchas veces se repiten, más allá de que cambie quizás el nombre que va a la cabeza de una lista, me parece que es importante que tengan algún tipo de responsabilidad de otro tipo a propósito de lo que son las gestiones de administración del club, ¿no? Que no se pueda firmar porque sí un contrato millonario, no digo con un jugador necesariamente, ¿no? En materia de sueldo de un futbolista, sino de cualquier otro tipo, por algún sponsor o por algún acuerdo o por alguna cesión de terreno para, no sé, un recital, o con el propio gobierno de la ciudad o el gobierno del distrito, de la jurisdicción de la que esté formando parte del club. Digo, que eso tenga, además de una auditoría propia después, algún tipo de responsabilidad, ¿no? Y que esta mala praxis dirigencial de la que hablábamos hace un ratito tenga alguna condena como para tratar de tener algún tipo de capacidad preventiva, ¿no? Después está lo reactivo. Bueno, tenemos esta deuda, hay que pagarla. ¿Cómo? Bueno, están las posibilidades, pero una vez que, entre comillas, el daño está hecho. Si se puede prevenir esa situación, a propósito de, muy entre comillas, un temor del dirigente a eventualmente ser juzgado y tener otro tipo de condena y de responsabilidad por la mala administración, bueno, creo yo que como mínimo lo va a hacer pensar 2 veces, ¿no? Cada contrato y cada gancho que metan los papeles al presidente, al tesorero, al secretario, que en general son los nombres propios de los cargos que terminan firmando algo en los clubes. Mati, me agarro de lo que dijiste antes, que el socio tiene derecho a averiguar o que le informen cuánto gana un jugador, esas cosas.
para el que no sabe, ¿cuál es el plan B en caso de que, qué es lo que sucede generalmente, que no se dan a conocer esas cifras por un tema de seguridad, por X motivos que sabemos que son más complicaciones para el mismo que te tiene que dar esa información? ¿Cuál es el plan B para reclamar eso y que se haga visible esa información? Lo hay, el problema, si se quiere, y el problema muy entre comillas, es que, por supuesto, ahí está en el medio esta cuestión del hincha, el sentimiento, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? La realidad es que uno puede apelar a una instancia institucional superior a la del club, que en el caso, por ejemplo, de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sería la Inspección General de Justicia, ¿no? Que es el organismo del Ministerio de Justicia que atiende a las sanciones civiles. En el caso de Provincia de Buenos Aires sería a la DGP, creo, a la Dirección General de Personas Jurídicas, DGPJ. Bueno, a cada instancia en rigor para decirle, mira, yo soy asociado de tal institución, como tal tengo derecho al acceso a ciertos documentos, las autoridades de la institución no me lo están brindando y te solicito a vos que obligues a las autoridades a brindármelo. O que la propia, por caso IGJ o la DGJ, le pida los documentos al club, el club se los dé y directamente ese organismo público te lo termine brindando a vos. El problema es que si uno señala eso, el organismo de control puede llegar a sospechar que si lo está pidiendo un socio es porque hay algo que se está haciendo mal, ponerse también a revisar y ya tener una condena por parte del organismo de control, ¿no? Y de vuelta, ¿por qué arrancaba con esto del hincha? Porque quizás uno, muy entre comillas, no quiere hacer saltar la perdiz, ¿no? Se siente culpable por eso. En general no ocurre, ¿no? La realidad es que uno pide los documentos y el propio club se los da, y si no, los pide al órgano público del Ministerio de Justicia que le corresponda por la dirección, ¿no? Digamos, por la jurisprudencia, y se los termina dando vía club directo. De hecho, lo solicita el club y el club ya lo manda al asociado. Pero es una de las alternativas, ir siempre a un escalón institucional por encima de, en este caso, lo que es la asociación civil del club del cual uno forma parte. Mati, te queremos agradecer como siempre la predisposición. Sabemos que tenemos que trabajar ahora a las 7 de la tarde, así que te agradecemos. Gracias por el panorama clarificador y como siempre agradecerte por tu tiempo y como siempre también decimos, está las puertas abiertas aquí en Deportes al Día para que puedas sumarte a conversar con nosotros de fútbol y cualquier otro deporte que sabemos que te conocemos bien de la Escuela Éter y te admiramos un montón. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, fue un gusto realmente. Sí, ahora ahí me meto en otro Zoom, de hecho, pero de verdad fue muy grato estar en este ratito charlando sobre un tema muy interesante que, como le digo, la realidad es que no tiene una resolución o una respuesta asertiva en particular, ¿no? Siempre presta para el debate y bienvenido sea justamente problematizar. Mati, un fuerte abrazo, estaremos hablando próximamente. Abrazo. Abrazo. Pasaba Matías Ciancio, bueno, un panorama muy clarificador sobre el tema sociedades anónimas, asociaciones civiles en el fútbol, que es un debate complicado. Es un debate complicado que toca muchas aristas, muchos temas muy puntuales y nos hizo un panorama muy claro en cuanto al fútbol general, todo lo que se puede hacer también como socio, como cada uno de nosotros somos socios de nuestros clubes y quizás hay algunas cosas que no las sabemos del todo, la acción que podemos tomar. Porque hoy en día, Cris le preguntaba por el tema de los contratos, hoy en día preguntarle, che, ¿cuánto gana el 10 que trajiste de Colombia? Claro. Y si no lo vas a saber. Se basan en el tema de seguridad, de confidencialidad, que no te quieren decir cuánto gana y por un lado está bien eso, pero por otro lado hay muchos temas que no sabes después que los ves en el balance. Claro, cuando se te ve el tema del balance ya te descubrís algunas cosas Y o los algunas balances, cosas no se descubren. Los balances no siempre te dan toda la noticia al día, porque caso en San Lorenzo, por ejemplo, que es la materia donde yo puedo hablar con un poco de conocimiento, los balances tardan un año más en salir demorados. Sale el de 2021, sale en 2023 tal vez. Salen balances que se hace una venta del 2020, se pone en el balance del 2019 o en la del 2022. O que de un balance aparece que un jugador tenés el 50% y después de que ese 50% desapareció, y es algo que sucede en todos los clubes y el socio muchas veces no se entera. Bueno, entonces estamos mientras tanto con la conversación para seguir con la información también del fútbol argentino. Estamos aguardando que nos dé el ok porque hay debut de columnista hoy. Tenemos columnista nuevo en River Plate, que es nuestro amigo Nacho Bernal, así que cuando Edu nos dé el ok lo vamos a estar presentando, que estaba ahí para poder sumarse a la conversación, porque hay mucha información en el mundo River, no sobre todo lo que es lo futbolístico, sino que hay una posible venta de Robert Rojas, que en teoría el representante solicitó que se lo venda porque quiere dar un salto de calidad, un salto
económico en su carrera, en su trayectoria, así que ahora vamos a estar conversando con Nacho apenas lo podamos tener enganchado y tener alineado junto a nosotros, porque hay Tremendo, ¿no? Lo que va a hacer River, las obras que va a hacer. las obras, hay la verdad, mucha info de River, así que ya lo tenemos en comunicación a nuestro amigo y columnista del Millonario, Nacho Gran. Nacho, muy buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Muchachos, ¿cómo andan? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenido, Nacho. A partir de hoy ya comienza con la información del mundo River, una garantía de la info del mundo millonario. Nacho, me habías comentado, si querés, justamente continuado con la conversación que presentábamos recién, el posible pase, la posible transferencia del paraguayo Robert Rojas. Sí, Robert Rojas, que se recuperó de la lesión que tuvo, fractura de tibia y peroné a principios de 2022, algo que lo marginó de la consideración. Era titular para Marcelo Gallardo. Bueno, le costó un poco la vuelta, pero ya se puede decir que se consolidó. Diego Cerati, el representante del futbolista paraguayo, dijo que ya para él, tanto como para él como para el futbolista, creen que cumplió un ciclo en River y que están buscando dar un salto en la carrera. Había un sondeo de Cruzeiro que cuando escuchó la tasación de River, que lo puso en 4 millones de dólares, parece que el equipo brasileño no tiene ese dinero y se bajó. Yo tengo la información de que Independiente también preguntó condiciones por el paraguayo y que lo mismo, cuando escuchaban el precio no gustó tampoco, así que bueno, de momento no hay ofertas por Robert Rojas, pero el representante ya le dio salida. Sería un buen refuerzo para Independiente, haciendo un pequeño paréntesis, sería un buen refuerzo para eso. Los ex River en Independiente igual últimamente. Y los ex Boca, ni te cuento. No, cada cosa, cada ejemplo. Nacho, y en cuanto a lo futbolístico, de cara al partido contra Instituto, ¿qué está preparando Martín de Michelis? Y mirá, se prepara un cambio. Se puede dar la vuelta a Enzo Pérez, que desde lo físico ya está apto, tanto él como Enzo Díaz y Héctor David Martínez ayer se reincorporaron al plantel de Primera División y trabajaron a la par del grupo. Recordemos que David Martínez había sufrido una tendinopatía rotuliana en la rodilla, Enzo Pérez tenía una sinovitis y Enzo Díaz un esguince, ya los tres están recuperados. Para mí va a entrar Enzo Pérez en el equipo y la duda es quién sale, porque el esquema va a tener que cambiar sí o sí, porque Aliendro evidentemente no va a salir del equipo, De la Cruz por características también me parece irreemplazable, me parece que la duda está entre Solari o Nacho Fernández. Y pasa que Solari parecía que al principio la era de Michelis venía medio titubeando, pero está teniendo muy buenos niveles. Contra Defensa y Justicia me parece que fue uno de los mejores, fue un gran partido de River, haciendo un paréntesis frente a Defensa y Justicia, que era, no sé si una prueba de fútbol, pero una prueba de un competidor casi inmediato como era Defensa y Justicia y lo superó con creces y ahora tiene una parada más complicada frente a Instituto. Y Nacho, todo lo que es mercado de pases, ¿qué se está hablando en el mundo River? Siempre cuando arranca el mercado de pases igual hay una cortina de humo gigantesca de cuántos jugadores pueden irse, cuántos jugadores pueden venir, pero confiamos en tu información y la data que tengas sobre el mercado de pases real que está manejando River hoy en día. Y mira, lo que hablábamos un poco en la tarde, ¿no? Mucho humo, pero igual no vale la pena mencionarlo. Si hay una certeza de cara al mercado de pases, que es que Ramiro Funes Mori tiene prácticamente su llegada o su vuelta al club millonario. Va a tener un contrato por 3 años, recordemos que tiene 32, es decir, hasta los 35, con opción de estirar uno más. Viene proveniente del Cruz Azul, igualmente en condición de libre, así que River se asegura un zaguero central zurdo, algo que se sabía que de Michelis estaba buscando. Por parte de Boselli, que era el otro central de una gran Copa del Mundo Sub-20, futbolista del Defensor Sporting, el equipo uruguayo dijo que por menos de la cláusula no sale, estamos hablando de 6 millones de dólares, y River dice que en ese monto no lo va a traer, que si quieren negociar un porcentaje del pase se puede llegar a dar, pero River esos 6 millones de dólares en principio no los va a poner. 6 millones es un número, pero es un jugador joven. Pero me parece raro que no quieran poner 6 millones en Boselli, que la rompió en el Mundial Sub-20, pero se hayan puesto 8 en Rondón, 8 en Borja. Claro. Eso me suena raro realmente. Y sí, eso puede ser. A ver, lo de Borja me parece que fue por una cuestión de desesperación. A River se le habían ido Julián Álvarez y también Brian Romero. Creo que fue algo que se cerró previo a la eliminación con Vélez por Copa Libertadores. River creo que ya no se pudo tirar atrás y terminó desembolsando esa cantidad que sí, creo que coincidimos todos, desorbitada por el futbolista colombiano. Por parte de Rondón, sí hay una arista que Rondón viene por 2 millones de dólares en cuanto al pase, va a cobrar 2 millones de dólares por año, pero bueno, si el futbolista no rinde, se le puede llegar a rescindir el contrato y quizás no desembolse 8 millones de dólares. Pero sí, bueno,
despilfarran en algunas cuestiones, en algunas posiciones y en otras que me parece que coincidimos todos, que es un puesto a reforzar como la saga central, está escatimando en ese caso Brito. Nacho, y perdón que interrumpa, tema de la Cruz, que he escuchado algunos rumores que tal vez también puede llegar a irse si es que no llega a pasar River a la siguiente fase de la Copa. Sí, la información con De la Cruz era concreta. Si River perdía con Fluminense, se iba, 100%. O sea, Flamengo iba a dejar de ser un posible rival en la Copa Libertadores porque River quedaba eliminado y el uruguayo tenía prácticamente sellada su salida y su llegada al equipo de Río de Janeiro. Yo tengo entendido que si River pasa a octavo de final, se va a quedar por dos cosas. Primero, por una cuestión de deseo del jugador, porque De la Cruz no jugó como titular en 2018 la Copa Libertadores, en 2019 sí y perdió la final. Es un deseo del futbolista ser protagonista y ganar la Copa con River. Y aparte, del lado del club, si la oferta económicamente no es redituable, estaríamos hablando de reforzar de forma directa a un rival, algo que de la dirigencia de River no ven viable. Nacho, bueno, excelente como siempre la información del mundo River, muy pero muy completo. Te mando un fuerte abrazo, más que bienvenido como siempre para el próximo martes para que te puedas reincorporar con nosotros para tener toda la información garantizada del mundo del millonario, que va a estar dando por hablar bastante, ya el campeonato está bastante encaminado, después le tocará medirse frente a De Strongest para clasificar a octavos de final de Libertadores, que sería una final anticipada para River, así que estaremos atentos y en comunicación para encontrarnos el próximo martes. Muchas gracias, Tommy. Un saludo para vos, para los chicos en la mesa y para toda la gente. Un placer. Pasaba Ignacio Bernal con la columna de River. Nosotros estamos a las 7 de la tarde ya en la República Argentina. Pasó volando el primer bloque, así que es momento de hacer una pausa. Después de la pausa tenemos información de Vélez, información de Boca, información de San Lorenzo, entrevista con Raúl Sanzotti, director deportivo argentino Junior, así que se viene una horita muy cargada. Pausa y ya venimos.